De Dios. Me toca predicar nuevamente, ¿verdad? Qué privilegio, y quiero llevarlo de una vez. Bendecimos a nuestros hermanos en las redes sociales. Ya hemos orado previamente. Quiero llevarlo a Jeremías, hermano. Hoy le quiero hablar acerca del clamor, ¿verdad? Le quiero hablar acerca del clamor. Jeremías 33, del 1 al 3, hermano. Me dice amén cuando lo tengan. Amén. Amén, hermano. Dice así, ¿verdad? Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Este es un versículo muy conocido. Yo sé que algunos de nosotros ya tenemos memorizado este versículo. Y como le dije, yo le quiero hablar acerca del clamor, hermano. Pero quiero primero que estemos poniendo en orden los versículos que acabamos de leer. Porque si usted ha leído, hermano, ha leído esta parte de la Biblia, o recuerda un poquito el contexto de lo que estamos viendo aquí. Primeramente nos dice en el versículo 1 que Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. ¿Por qué estaba preso en el patio de la cárcel? Porque Jeremías era un profeta de Dios, ¿verdad? Y él hablaba, evangelizaba, pregonaba, proclamaba. ¿Qué proclamaba? Lo que venía en juicio, profecías. Y estas profecías no eran del gusto del rey, sobre todo, del rey Sedequías. Entonces, ¿qué pasó? Que él estaba preso. Ya estamos empezando a ver el orden. Estaba preso injustamente o justamente. Injustamente, ¿verdad? A veces uno puede estar en prisiones sin haber estado pecando, por así decirlo, o por alguna consecuencia de desobediencia, de pecado. En el caso de Jeremías, no era así. Era una prisión injusta, era un inocente, pero estaba preso en el patio de la cárcel. Eso es lo primero que estamos viendo. Pero vino palabra del Señor en medio de la cárcel, en medio de esa situación. ¿Sí? Amén, hermano. Ahora en el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Ya vimos que él está preso, pero ¿qué le está diciendo aquí el Señor? ¿Qué le está tratando de decir a Jeremías? Antes de clamar, en el versículo 2, le está dando a entender quién es el Señor. Le está diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, o sea que él es un Dios creador, que la formó para afirmarla, y que Jehová es su nombre. Le está recordando quién es su Dios, porque sabemos que él estaba preso, pero Dios viene y le dice: así he dicho yo, dice, que hice la tierra, que la formé para afirmarla, Jehová es su nombre. Entonces estaba preso. Ahora Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo quién es el Señor. Le está recordando, hermano, porque a veces en una prisión, imagínese usted a Jeremías. A Jeremías, ¿cómo se le conocía? Como el profeta llorón, ¿verdad? ¿Cómo ha de haber estado Jeremías en
en esa prisión, en el patio de la, en el patio, preso en el patio de la cárcel, ya nos damos una pequeña idea, ¿verdad? Yo me imagino a Jeremías, hermano, a lo mejor, pues, no sé, la verdad no, me lo imaginaba llorando, pero porque por algo le está diciendo Dios, quién es, porque le está recordando quién es a Jeremías. Yo creo que la estaba pasando muy mal, hermano. Y a veces en esa situación, Dios nos recuerda quién es Él, en medio de una cárcel, en medio de una cosa injusta que te hayan hecho en el trabajo, con tus amistades, tu familia, tu matrimonio, todo lo que parece injusto y a veces uno se lo aguanta, pero Dios viene y te dice, pues aguanta tantito, hijo, acuérdate quién soy yo, ¿sí? Amén. Entonces ya le está diciendo quién es. Ahora sí, el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora sí, hermano, ¿qué podemos sacar en este versículo? Amén. Por ejemplo, le está diciendo, clama a mí. Le está diciendo, ahorita vamos a ver qué significa clamar. Estaba Jesús pidiéndolo, exhortándolo que pasara a otro nivel de buscar de su rostro. Es decir, como era llorón, que se conectara ese sentimiento y con gritos indecibles. Dijera, Señor, no ten misericordia, no sé, así me visualizo, queriendo pasar a otro nivel de oración, de buscarte. Así es, por ejemplo, le está diciendo clama, como digo, ahorita vamos a ver el significado del clamor, ¿verdad? De una manera, tienen razón, ¿no? Le está dando a entender a Jeremías, háblame, órame. O sea, no está, hermano, usted en una situación así, ¿qué haría? ¿Qué haríamos en una situación estando presos injustamente? Llorar, a lo mejor enojarnos, guardarle rencor al Señor. Y fíjese que le está diciendo, clama a mí primeramente. O sea, el Señor quiere, hermano, que en una situación así, porque ya nos ha dicho que Él es todopoderoso, que Él creó la tierra y Él la firmó, pero Él quiere que nosotros, más allá de estar deprimiéndonos, Él quiere que le expongamos a Él, porque clamar, una parte de clamar significa abrir la boca, hermano, utilizar nuestra boca, hablar con el Señor, orar con Él. Ahora le está diciendo que comparta su carga con el Señor, expresar lo que había en el corazón de Jeremías de alguna manera. ¿Y qué le va a asegurar eso, hermano? Que el Señor le va a responder y le va a enseñar. Primero le va a responder y después cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Ahora sí, hermano, de alguna manera el Señor, hermano, sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe tu voluntad, sabe tus sentimientos. ¿Qué más, hermano? Tus emociones, tu intelecto, pensamientos. Él sabe todo, pero sin embargo te está diciendo, clama, háblame. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pedirá eso el Señor? Porque también es una manera en la que se libera. Amén, amén. Hay libertad en el clamor. ¿Qué más podemos decir, hermano, a través de eso? ¿Por qué el Señor nos manda
a clamar. Porque estamos también reconociendo la necesidad Amén. de tener consuelo de parte de Y Dios. que no es con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Que es con las fuerzas del Espíritu Santo, las fuerzas del Señor. Él quiere que compartamos toda nuestra situación con Él. Es una comunión el hablar con nuestro Padre. Por ejemplo, hermano, yo tenía, dijeran en Guatemala, tenía mi amigo, en el bachillerato, y él me contaba de la confianza que él tenía con su madre. Y a mí me impactó cuando él me dijo que le contaba absolutamente todo, ¿no? Me dijo, yo con mi mamá, pues, le cuento todos mis pecados, todo lo que he hecho. Y una vez agarré eso. Todavía no estaba yo en Cristo, ¿no? Y dije, yo voy a tener esa comunión con mi mamá, porque yo no la tenía, hermano. Yo era de las personas que con trabajos podían sacar lo que uno siente, todo me lo guardaba. Y me gustó lo que él me dijo y empecé a hablar con mi mamá. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que no todo se le cuenta a la mamá, ¿verdad? Porque ya después, aunque le hayas dicho, te dije que no le dijeras, pues ya se enteró la tía, la abuela. No, bueno, hermano, hay que tener cuidado. Perdón, mami, si estás bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hermano, lo que le estoy tratando, ¿a dónde lo quiero llevar? A que nosotros tenemos que tener una confianza así, pero con nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial. Él quiere que tengas una comunión con Él. Él quiere conocer tu voz y que tú conozcas la voz del Señor. Porque si no hablamos con Él, ¿cómo vamos a aprendernos su voz, verdad? ¿Cómo la vamos a reconocer después? Entonces, nos manda a clamar para que dependamos de las fuerzas de Él y no la de nosotros. ¿Se acuerda que nuestra pastora nos hablaba en su última predicación? ¿De qué nos hablaba, hermano? De los que se esconden, ¿verdad? Ya vimos que el Señor no quiere que seamos de los que se esconden. Él quiere que seamos, ¿qué? Valientes y esforzados, ¿verdad? Enfrentar los miedos. Pero el Señor también quiere que clames, que clamemos. Ahora sí le doy el significado de clamor en el original. Es la palabra 71:21 del hebreo, cara, C-A-R-A, con acento en la última, cara. Y esta palabra, hermano, se utiliza más para llamar o invocar a Dios, porque hay diferentes tipos de clamor, ¿sí? Pero esta se utiliza más para llamar, para invocar al Señor. La raíz primaria, fíjese, está interesante lo que dice la raíz primaria de esta palabra. Dice que es la idea de acosar a una persona que uno encuentra. La idea de acosar a una persona que uno encuentra. Llamar por nombre, pero usada en variedad de aplicaciones. Ahora, las palabras que significan esto, lo primero es aclamar, es anunciar, es celebrar. Clamar es contar, es gritar, hermano, invocar. Fíjese algo interesante.
leer también. A veces nada más imaginamos clamar como un grito, como gritar, pero fíjense que también es leer, es llamar, nombrar, predicar, profetizar, dar voces. Bien, son muchas más palabras, pero las que me llamaron la atención es leer, celebrar también. Leer y celebrar, hermano, llamar también, ¿por qué no? Entonces, está llamando a clamar. ¿Qué nos está llamando a hacer, hermano? A clamar. Con una de estas palabras, a predicar. ¿Qué más podría ser? A celebrar. Así es. ¿Qué más? A leer. ¿Y qué vamos a leer? La palabra. Y también gritar. Nada más que también significa gritar, ¿verdad? Pero no está de las primeras palabras que está más abajo, ¿no? Más abajito. Entonces, hermano, ayúdeme aquí a tratarle de predicar. Por ejemplo, le está diciendo a Jeremías, ya vimos que estaba preso injustamente y le está llamando a clamar. Jeremías era, por así decirlo, pues muy sentimental, ¿no? ¿De qué manera clamaría Jeremías? ¿De qué manera clamaría Jeremías en esa situación? Predicando, yo también me imagino predicando a Jeremías. ¿Qué más, hermano? Profetizando tal vez sería su contrapuntada, ¿no? Porque profetizar está en la... No, pero también predicaba. Sí. Daba profecía. Y eso no le gustaba al rey Sedequías y lo mandó a encarcelar. Entonces a lo mejor sí profetizar porque a lo mejor Dios lo había dejado de hacer porque por eso estaba encarcelado, tal vez, ¿no? Así es. Mira, ahorita le quería decir algo. También significa invocar. ¿Y qué le dije que representaba la palabra cará? Que se utilizaba más para llamar o invocar a Dios. O invocar a Dios, hermano. Llamar o invocar a Dios. O sea, que aquí, hermano, cará, aunque también significa grito, no es un grito que digamos desesperado, en pánico por la situación que estaba viviendo, sino que Dios le estaba haciendo un llamado consciente de quién era Dios, ¿verdad? Le estaba diciendo quién era el Señor en medio de su cárcel, de su encierro. ¿Y Dios qué le está diciendo? No te quedes callado. Háblame. Llámame, invócame, proclámame, ¿no? ¿Cómo invocaríamos al Señor, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué lo estamos invocando? Específicamente en este versículo, en el 3. Amén. ¿Para qué? Para que nos responda. ¿Qué más? Para que nos muestre, nos enseñe, para que nos ayude. Amén. Para que nos responda, nos oiga y para mostrarnos cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Que no conocemos. Entonces, ¿para qué sirve este clamor? Pues para eso. En algunas partes, hermano, porque también, principalmente es para eso. O sea, estás invocando al Señor para que Él te dé revelación. Miren, la Biblia de las Américas dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré
cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Aquí dice, te revelaré cosas grandes e inaccesibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos acceder a las cosas que son inaccesibles? A través del clamor. Es que inaccesible, hermano, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos ir? Es algo sobrenatural, ¿no? Porque si es inaccesible, pues es porque no podemos acceder, simplemente así. Ahora, ¿por qué clamamos? ¿Usted sabe la diferencia entre el por qué y el para qué? En una pregunta normal. ¿Por qué clamamos? Cuando usted le pregunta a alguien, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde al culto? Así es. ¿Qué queremos con esa? ¿Qué queremos saber con esa pregunta? Un motivo, una causa, una justificación. ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás contento? ¿Por qué estás gozoso? Queremos saber la causa o el motivo, por así decirlo. Bueno, sí es eso. Entonces, ¿por qué clamamos en este caso? ¿Cuál fue el motivo para que Jeremías clamara? Estaba preso, hay una necesidad. ¿Qué más podríamos decir? En angustia, triste. Ya nos ganó el pastor. Amén. Por revelación. Bueno, la causa, bueno, ese sería ya el para qué, el propósito. Porque estamos viendo el por qué, la causa. Entonces, ¿para qué? Es el objetivo o el propósito del por qué clamamos. Por ejemplo, cuando te preguntan a ti, ¿para qué estudias? Para obtener un mejor trabajo, quizás, o para qué entrenas, para qué van al gym. ¿A qué venimos al gym espiritual aquí? Este es un gym, hermano, espiritual. Aquí nos venimos a poner bien robustos. ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Amén. Así es. Amén. Son, hermanos, una lista muy vasta a lo que nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Una de ellas es adorar a nuestro Padre. Así es. Son muchas cosas, hermano. Entonces, en este versículo, ¿para qué clamamos? Ya nos dijo nuestra hermana Leti. Para que nos responda y para que recibamos revelación. Entonces, el Señor lo que quiere darnos con este clamor cara es darnos, hermano, revelación a cosas grandes e inaccesibles que no conocemos. Ahora quiero darle la palabra responder, porque es con lo que el Señor va a beneficiarnos por haber clamado, de la recompensa, por así decirlo. Es la palabra aná, del hebreo 60:30. Aná. Y significa, hermano, fíjese, ¿qué se imagina, hermano? Primero, con responder. ¿Cómo nos va a responder el Señor? Mejor le digo de una vez. Lo primero es acusar. Acusar. Atender. Atestiguar. Cantar. Dar cuenta. Desmentir. Escuchar.
te va a hablar, te va a levantar, te va a llenar. Fíjense también te va a marchitar, dice. Va a protestar, testificar, va a dar testimonio. Está interesante, hermano, que dice acusar. ¿De quién nos irá a acusar el Señor? Santo, ¿verdad? Pero otra que me dio mucha curiosidad es cantar, hermano. Cantar. Nos va a responder con cantos. En la situación ahorita que estamos viendo en Jeremías, es que él estaba en una situación muy, muy difícil, hermano, complicada. Y el clamor hace que el Señor cante, hermano. Cuando uno clama en medio de esa situación, porque ya vimos el por qué. Una es porque estaba en angustia. La causa. Yo recuerdo, hermano, que una salmista que ya conocemos del ministerio, ella decía, y me acuerdo que decía que los cantos, de los cantos más que se han hecho más famosos que le ha dado, era cuando ella estaba en una situación así. Y ella clamaba, lloraba, y ahí le daba los cantos el Señor, y es que se cumple, hermano. Ahí el Señor nos puede dar hasta cantos, y aquí lo estamos viendo, nos va a responder con cantos. Amén. Y otra cosa también, te va a desmentir, quizás de algo que estamos creyendo que es, o algo que uno piensa que está bien, que estamos bien en algo. Pero el Señor, cuando tú clamas, el Señor te dice, ¿sabes que eso no está bien? Y te cambia la manera de pensar. Amén. Te va a llenar, hermano. ¿Con qué te va a llenar? Más con su Espíritu, hermano. Su Espíritu Santo. Con su fuerza, con la palabra. Entonces estamos viendo uno de los beneficios, hermano, de este clamor cara, ¿verdad? Ya vimos con qué nos va a responder. Y después de responder, ¿qué dice, hermano? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso ya se lo dejo a su imaginación. ¿Con qué se imagina usted, hermano? Pues es algo que todavía no. Pueden ser muchas cosas. Por eso le digo, eso ya se lo dejo a lo que el Espíritu le diga, hermano. Amén. Ahora sí, hermanos, seguimos. En el versículo 6, hermano, después del clamor que viene, ¿qué dice el versículo 6? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia, hermano, no nada más paz simplemente. Es abundancia de paz y de verdad. Pero eso después de que tú clamas. Ya como ya te di el significado de clamar, ya depende de ti de qué manera vas a clamar. Ya vimos que este tipo de clamor principalmente no es gritar, es invocar, es llamar al Señor. Pero ya viste que puedes leer también. Si no, pues después ya te dije el numeral y ahí buscas en internet el numeral de esa palabra y te va a salir todos los significados. Entonces, hermano, la invocación de este clamor
va a empezar a abrir procesos de sanidad, de restauración, de paz. O sea que no solamente trae información de las cosas inaccesibles, sino que trae, ¿qué, hermano? Trae una transformación, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora después en el versículo 7, ¿qué dice? Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, más allá de la libertad. Es una restauración. Amén. O sea que Dios no solamente te va a responder, sino que Él va a revertir. ¿Qué va a revertir? Toda la pérdida, hermano, la cautividad. Y los restableceré como al principio. Entonces, después del clamor, de la revelación, ¿qué hay? Sanidad, sanidad, restauración. Y si seguimos en el versículo 8, ¿qué dice? Y los limpiaré. A ver si vale, hermano. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. ¿Qué va a haber, hermano? Una limpieza, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Que todo aquel que confiesa, ¿qué? Y que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces viene una limpieza, hermano, de los pecados que hayamos cometido, de la rebelión, desobediencia. Muy importante el clamor, hermano, sobre todo en la situación. Esto va muy de mano, ¿no?, a lo que nuestra pastora nos estaba predicando, porque también tocó un poco acerca del clamor. Con nuestra situación como nación, muchos se escondieron, ¿verdad? Pero ¿cuántos clamaron? Para que venga esa limpieza a nuestra nación, hermano. Esa restauración, esa sanidad hacia nuestro México. Estamos viendo una manera de cómo aportar algo espiritualmente sobre nuestra nación. Bueno, entonces, hermano, la revelación que nos trae esto es que viene arrepentimiento, va a haber perdón, va a haber sanidad. Estamos invocando al Señor, hermano, que todo puede. Ahora, después de eso, ¿qué sigue en el versículo 9? Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien. Fíjense, hermano, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda, ¿qué? De toda la paz que yo les haré. ¿Usted le gustaría sentirse así, hermano? Temblar, imagínense temblar, hermano. ¿Usted ha temblado por todo el bien que el Señor le ha hecho? Y de toda, no nada más va a temblar de todo el bien, sino de toda la paz que el Señor va a hacer con uno. Entonces, ¿qué va a haber, hermano? ¿Qué va a haber?
¿Qué vimos en este versículo? Va a haber testimonio. Va a haber un testimonio. Me dice, me será por nombre de gozo. Ya estamos viendo que es testimonio para la gloria de Dios, hermano, ¿no? Para la gloria del Señor. Y así las naciones van a ver el bien, van a ver la paz, van a ver una restauración. Amén. Necesitamos clamar. Necesitamos clamar. Invocar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué produce este clamor? Que Dios te responda, que Dios te revele cosas inaccesibles, traiga sanidad, restauración, limpieza, perdón y un testimonio público. ¿Y en qué momento es cara invocar al Señor? Lo más curioso es que es cuando uno está oprimido, hermano, afligido, limitado, en un proceso, cuando no entiendes las cosas, como ¿por qué voy a clamar? ¿No? Ahí está el enigma o el hermano, algo que para nosotros, para el mundo dice, eso va en contra de seguir la corriente, hermano, es ir en contra. Es cuando no ves una salida, hermano, cuando ya no encuentras, cuando ves que ya no hay para dónde. Ahí es cuando uno clama. Ahora, ¿en qué otras situaciones podemos aplicar este clamor? Mire, vamos a ver es en una angustia extrema. Por ejemplo, Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Invoqué y clamé son la misma palabra que yo le di de la palabra cara. Tanto invoqué como clamé. Y ahí vimos que es en una angustia, hermano. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije por qué? La diferencia entre el por qué y el para qué. En este caso, ¿por qué clamó Jonás? Acuérdense que cuando vimos por qué, estamos buscando una causa, un motivo de por qué clamó. Estaba en el Seol. ¿Y qué lo llevó ahí? Desobediencia, hermano. O sea, estamos viendo también en qué momento podemos también clamar este tipo de clamor. Cuando uno, fíjese, es cuando uno toca fondo prácticamente. Cuando llega a lo más vil, al suelo, al Seol. Clamó por eso, hermano, porque estaba en una angustia extrema. ¿Y ahora sí, para qué clamó? De una cárcel, para ser restaurado, hermano, nuevamente. Y así hay muchos, Amén. Así es, para ahora sí obedecer, ¿verdad? Lo que Dios le había mandado hacer. Ahí es, hermano, es que el clamor te da otra oportunidad. Porque a lo mejor Jonás pensaba que Dios no le iba a dar otra oportunidad. Y a veces así pensamos cuando tocamos fondo, hermano, que espero que nadie llegue a ese punto. Uno piensa que ya no hay oportunidad, pero ahí es donde entra el clamor. Sí, ahí es donde entra el clamor. Ahora, así brevemente les voy a dar, porque ya no tengo mucho tiempo.
Por ejemplo, hay otro clamor. Este es el clamor SAC. Es TSAAC. Y en la última A lleva acento. TSAAC. Y es la palabra del Hebreo 68:17. 68:17. Mire, ¿dónde vemos este clamor? Mire, Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. Ahora vamos a ver el significado. Este sí, hermano, el primer significado es dar un grito, no nada más un grito, sino que es un grito desgarrador. Un grito desgarrador. Dar voces, gritar, implorar, hasta que quejarse, reunir voz. O sea que este clamor, este sí es de naturaleza, es un clamor fuerte, ¿verdad? Y esto implica una urgencia. Este es un clamor más de urgencia, hermano, cuando uno, porque ¿por qué vas a gritar? ¿Verdad? Dar un grito desgarrador significa, es como cuando uno, hermano, hace unos años, nada más de repente estábamos cenando con mi familia y oímos un grito así desgarrador, pidiendo auxilio, pero así desgarrador. Era porque había una urgencia. Había una urgencia. Aquí es desgarrar. ¿Para qué? Para pedir una intervención, para una liberación, porque aquí está diciendo: y los libra de todas sus angustias. Por ejemplo, hermano, a mí me gusta mucho este tema porque yo así conocí al Señor, con un clamor. Así brevemente, ¿no? Le cuento, hermano, y esto recientemente me acordaba porque tuve una plática con mi pastora, ¿no? Donde le platico un poquito, ¿no? Y me acordé, hermano, yo conocí al Señor un 10 de julio del 2015, a las 10 de la noche, aproximadamente. No me acuerdo muy bien de la hora, pero sí me acuerdo de la fecha. Hermano, y no, para no dar promoción a un movimiento así, ¿no? Era una actividad, ¿no? Donde nos iban a mostrar quién era nuestro enemigo. Y nos decían: ahora sí van a conocer a su enemigo y se van a dar cuenta que en este mundo no estamos solos prácticamente, ¿no? Hay un adversario, ¿no? Y ahí nos dieron a entender: si el enemigo existe, claramente Dios existe, ¿no? Y pues en esa actividad, hermano, a cada uno le empiezan a decir que ore, que hable, que pida a Dios, que Dios lo quiere libertar, ¿no? Y empiezan a orar por uno, te piden cerrar los ojos y así, ¿no? Y éramos como 4 jóvenes, hermano, y todos íbamos bien, como obligados, pero yo sí tenía una necesidad, hermano, porque yo sentía que si salía de ese lugar igual, no iba a durar mucho en esta tierra, en esta vida, perdón, ¿no? Entonces, de repente, hermano, no hacían nada en mí. Hablaban, me ponían la mano, hablaban en lenguas, yo hasta decía: ¿qué es eso, no? Y no me hacía nada, hermano, nada. No le miento, eran unos 20 minutos y no pasaba nada. Y yo dije: pues bueno, ¿no? Dije: pues ahora sí, no me quiero ir igual. Y empecé a decirle a Dios: hermano, si verdaderamente existes, por favor ayúdame, yo necesito que tú me hagas libre, que tú me des esa libertad, porque yo me sentía oprimido, hermano, de años. En ese entonces yo tenía 18 años. Entonces, hermano, yo recuerdo haber empezado a dar esas palabras y empezaba yo a decir:
ayúdame, pedí auxilio, yo pedí auxilio, pero no pedí auxilio, hermano, como le estoy diciendo. En ese momento yo empecé a gritar, como nunca yo antes había gritado en mi vida. Y ese grito, hermano, llegó al cielo, porque cuando yo empecé a gritar, yo automáticamente sentí algo que caía sobre mí, inexplicable, ¿no? La primera vez que sientes como la unción o la presencia del Señor, ¿no? Y yo me empezaba a sentir así, súper livianito, hermano, como que uno siente que vuela, no sé, una presencia bien hermosísima. Y yo dije, no puede ser, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y yo empezaba así, hermano, y empezaba a gritar, y yo recuerdo que gritaba, ni me gustaría repetirlo porque vamos a echar a perder la bocina, ¿no? Pero yo grité con todas mis fuerzas, que no pude hablar toda esa noche porque quedé súper mal de tanto que yo grité. Entonces, hermano, cuando uno clama verdaderamente, el Señor oye. El Señor oye, hermano, yo soy testimonio de eso. A través de un clamor así, el Señor me escuchó, y a partir de ahí se me abrió un panorama súper diferente, porque a partir de ahí yo tuve una experiencia espiritual en ese momento, ¿no? Yo oía una voz en mi cabeza, hermano, que me decía, me empezaba a atemorizar, por una voz demoníaca, hermano, una voz infernal, que el Señor lo reprenda, el enemigo, ¿no? Y me decía, no te voy a soltar, y no te voy a soltar, con una voz, hermano, hasta como si fuera un animal, era un terrier, ¿no? Pero como horrible, hermano, no le puedo describir. Nada más recuerdo que me decía, no te voy a dejar, pero una voz horrible. Y después, cuando estos hermanos hablaban en lenguas, yo me acuerdo que esta cosa, hermano, este demonio, se retorcía como si se quemara, se empezaba a doler. Y yo decía, no puedo creerlo. Y le contaría más parte, ¿no? Pero el chiste es dar a entender, hermano, que el clamor llega a Dios, hermano. Y sobre todo, porque yo ahí todavía no era un justo. Y aún así llegó mi clamor al Señor. Pero Salmo 34:17 dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará. Y si aquí estamos viendo que si nosotros clamamos, Él va a oír, hermano, y nos va a librar de todas nuestras angustias. Nada más que este clamor sí es con un grito desgarrador, así que yo te recomiendo que te vayas al monte, al campo, a donde no te oiga nadie, no, enciérrate por ahí, hermano, pero de que te escucha el Señor, te escucha, te va a oír, tenlo por seguro. Amén, hermano. Entonces ya me despido, hermano. Traía otros, pero ya no me dio el tiempo. Y sí, hermano, pues aquí le dejamos. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Hemos aprendido en qué momentos debemos de clamar, y por lo menos vimos 2 tipos de clamor y en qué situaciones y para qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces nos pedimos de las redes sociales, que el Señor les bendiga, hermanos.